Bienvenido a Audiomentores, el canal donde las ideas poderosas se transforman en herramientas prácticas para tu vida. Aquí no solo escuchas conocimiento, lo conviertes en acción. Una guía práctica para dominar tu mundo interior. Vivimos en una era donde la inteligencia emocional ya no es solo una ventaja, sino una necesidad. Cada decisión, cada vínculo, cada meta que perseguimos está atravesada por nuestras emociones, nuestras creencias y nuestra forma de interpretar la realidad. Pero, ¿y si te dijera que existe una forma de pensar más clara, más estratégica, más poderosa emocionalmente? ¿Y si pudieras entrenar tu mente no solo para reaccionar, sino para responder con maestría, serenidad y dirección? Ese es el propósito de este libro, ayudarte a desarrollar la mentalidad de un estratega emocional. Este no es otro libro de autoayuda lleno de frases bonitas que se desvanecen con el tiempo. Es una guía profunda, práctica y directa, creada para acompañarte en el proceso de convertirte en alguien que no solo entiende sus emociones, sino que las usa a su favor. Alguien que no se derrumba ante la adversidad, que no se deja manipular por el caos externo, que elige con conciencia cómo actuar, cómo pensar, cómo sentirse, y cómo avanzar. En las próximas páginas encontrarás 17 capítulos diseñados para transformar tu manera de relacionarte contigo mismo, con los demás y con los desafíos de la vida. Cada capítulo es una pieza clave en la construcción de una mente emocionalmente estratégica. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de comprenderlo profundamente, darle un sentido y convertirlo en acción inteligente. Y si este contenido resuena contigo, si te ayuda a ver con más claridad, a vivir con más fuerza o a tomar decisiones con más sabiduría, te invito a apoyar nuestro trabajo. En Audiomentores, creamos contenido con el corazón para ayudarte a expandir tu mente. Puedes mostrar tu apoyo dando like, compartiendo nuestros audios y activando la campanita para no perderte ninguna entrega. Tu apoyo no solo nos inspira a seguir, sino que también ayuda a que más personas accedan a herramientas poderosas para transformar su vida. Prepárate. Porque no estás a punto de leer un libro cualquiera. Estás por comenzar un entrenamiento mental y emocional que puede marcar un antes y un después en tu vida. Es momento de aprender cómo pensar como un estratega emocional. Capítulo 1. La mente en piloto automático. El primer obstáculo emocional. Vivimos gran parte de nuestras vidas en modo automático. Tomamos decisiones, respondemos a estímulos, reaccionamos a personas y situaciones sin detenernos a observar qué hay detrás de nuestras emociones. Este piloto automático no es un enemigo, pero sí es un patrón que nos aleja de la conciencia emocional. Cuando no nos damos cuenta de cómo pensamos o sentimos, entregamos el control de nuestra vida a reacciones heredadas, creencias inconscientes o hábitos adquiridos sin reflexión. Y este es el primer gran obstáculo para pensar como un estratega emocional. El estratega emocional no nace de un manual ni de una técnica puntual. Nace del despertar, de ese momento en el que una persona comienza a darse cuenta de que puede elegir cómo relacionarse con su mundo interior. Pero ese despertar solo es posible cuando empezamos a observar los pensamientos automáticos que guían nuestras respuestas diarias. ¿Cuántas veces actuamos desde el miedo sin saber qué es miedo? ¿Cuántas veces huimos de una emoción incómoda en vez de escuchar lo que quiere decirnos? Este capítulo invita a mirar de frente esa inercia mental que define, sin darnos cuenta, buena parte de nuestra vida emocional. La mente en piloto automático reacciona. No reflexiona. No distingue matices. Se mueve por patrones de sobrevivencia. Repite lo que ha aprendido desde la infancia, reproduce juicios externos, interpreta desde la ansiedad o el apego. No busca comprender, busca protegerse. Y aunque esta protección puede haber sido útil en algún momento, cuando se convierte en la forma predominante de vivir, termina limitando nuestra capacidad de evolucionar. El estratega emocional empieza reconociendo que muchas de sus emociones no son espontáneas, sino programadas. Uno de los síntomas más claros del piloto automático emocional es la impulsividad. Una emoción aparece, y sin mediar pausa, actuamos. Gritamos, huimos, acusamos, nos encerramos, nos castigamos o nos rendimos. Todo sin pensar. Y luego viene la culpa, la frustración o la desconexión. El pensamiento estratégico requiere interrumpir esa cadena automática. Requiere una pausa consciente. Un momento en el que elegimos no hacer nada por unos segundos para poder ver más claramente lo que sentimos y por qué lo sentimos. No se trata de eliminar nuestras emociones. Se trata de crear un espacio entre lo que sentimos y lo que hacemos con eso. Ese espacio es sagrado. Es donde empieza la libertad interior. El estratega emocional cultiva ese espacio todos los días. Aprende a tolerar la incomodidad de no reaccionar de inmediato.
Aprende a sostenerse en la incertidumbre. Aprende a no dejarse arrastrar por el primer impulso. Porque ha entendido que su poder no está en controlar lo que siente, sino en dirigir lo que hace con eso. El entrenamiento comienza con la autoobservación. No con juicio, sino con curiosidad. Observar cómo pienso cuando estoy cansado. Cómo reacciono cuando me critican. Qué siento cuando alguien me ignora. Qué historias me cuento cuando algo sale mal. Este acto de mirar hacia adentro no siempre es cómodo. A veces revela partes de nosotros que preferimos ocultar. Pero es el primer paso para dejar de ser esclavos de nuestras reacciones automáticas. Sin autoobservación no hay estrategia. Solo repetición. Es habitual que al empezar este proceso nos demos cuenta de cuánto vivimos condicionados por emociones del pasado. El piloto automático no solo responde al presente, sino que arrastra heridas no sanadas, traumas pequeños o grandes, patrones familiares, creencias sociales. Muchas veces reaccionamos no a lo que está ocurriendo, sino a lo que creemos que está ocurriendo. El estratega emocional aprende a separar el hecho de la interpretación. Aprende a distinguir entre lo que siente y lo que es verdad. Romper el piloto automático requiere valentía. No porque haya que hacer algo heroico, sino porque hay que enfrentarse a uno mismo. A veces es más fácil seguir reaccionando como siempre, aunque eso nos haga daño, que detenernos a transformar nuestros hábitos emocionales. Pero cada vez que lo hacemos, cada vez que elegimos conscientemente cómo responder, estamos reprogramando nuestro cerebro. Estamos reconstruyendo nuestra identidad emocional. Estamos convirtiéndonos, poco a poco, en estrategas. Un aspecto crucial en este proceso es la atención plena. La práctica del mindfulness, o presencia consciente, no es una moda pasajera, sino una herramienta concreta para salir del piloto automático. Cuando estoy presente, puedo sentir una emoción sin dejar que me domine. Puedo observar un pensamiento sin identificarme con él. Puedo elegir desde la calma en lugar de desde la urgencia. La presencia consciente es el músculo más poderoso del pensamiento emocional estratégico. Y como todo músculo, se fortalece con la práctica. Muchos esperan cambiar su vida emocional con una técnica mágica o una fórmula instantánea. Pero lo que realmente cambia la vida es la constancia en pequeños actos de conciencia. Detenerse un momento antes de responder un mensaje. Respirar profundo cuando algo nos irrita. Preguntarnos qué necesitamos en lugar de qué nos falta. Celebrar una emoción positiva sin apegarnos a ella. Estas acciones, sostenidas en el tiempo, construyen una base sólida para pensar, sentir y decidir con inteligencia emocional. La ventaja de salir del piloto automático es que empezamos a recuperar el timón de nuestras decisiones. Ya no somos reactivos. Ya no estamos a merced del entorno. Empezamos a vivir desde adentro hacia afuera, y no al revés. Empezamos a ser los arquitectos de nuestra experiencia emocional. No evitamos los momentos difíciles, pero los atravesamos con más sabiduría. No eliminamos el dolor, pero dejamos de amplificarlo con pensamientos catastróficos o hábitos destructivos. El camino del estratega emocional comienza por hacerse una sola pregunta: ¿esto que estoy sintiendo me está dominando o lo estoy gestionando? Esa simple pregunta, hecha con honestidad, puede cambiar completamente la forma en que interpretamos nuestras experiencias. Porque nos obliga a salir del piloto automático, a abrir los ojos internos y a elegir. No siempre tendremos claridad inmediata. Pero cada vez que hacemos el esfuerzo de pensar antes de reaccionar, estamos sembrando conciencia. Pensar como un estratega emocional no es algo que se logra de una vez. Es una forma de estar en la vida. Es una práctica. Es un compromiso. Es volver una y otra vez a uno mismo con más compasión, más lucidez y más responsabilidad. Este primer paso, el de desactivar el piloto automático, es la puerta de entrada a un nuevo nivel de libertad. A partir de aquí, el viaje apenas comienza. Capítulo 2. Reconocer la raíz emocional, el mapa invisible de tus decisiones. Uno de los errores más comunes que cometemos es creer que nuestras decisiones son puramente racionales. Pensamos que evaluamos los pros y los contras, que hacemos análisis objetivos y que actuamos con lógica. Pero si rascamos apenas un poco debajo de la superficie, descubrimos que buena parte de nuestras decisiones están profundamente influenciadas por emociones no reconocidas. Miedos, deseos de aprobación, inseguridades, heridas de la infancia o necesidades no satisfechas suelen ser el verdadero motor que mueve nuestras elecciones, aunque no siempre seamos conscientes de ello. El estratega emocional no desprecia la emoción, pero tampoco se deja dominar por ella.
Lo que hace es aprender a identificarla, a descifrarla, a comprender de dónde viene y cómo puede estar sesgando su forma de ver la realidad. Esto implica un trabajo profundo de introspección, de honestidad emocional. Y sobre todo, de disposición a aceptar que muchas veces no elegimos con libertad, sino desde condicionamientos que llevamos tan arraigados que nos parecen naturales. Reconocer la raíz emocional no es culpar al pasado, ni obsesionarse con las heridas. Es simplemente aceptar que toda emoción tiene una historia, un contexto, un origen. A veces la rabia que sentimos en el presente no se debe a lo que está pasando, sino a algo que se parece demasiado a un dolor antiguo. A veces la tristeza no surge por lo que se ha perdido hoy, sino por lo que nunca se recibió. Y muchas veces el miedo no se refiere al futuro real, sino al fantasma de un futuro que ya temimos antes. Este mapa emocional es invisible para quien no lo mira. Pero para el estratega emocional, es la clave. Porque cada vez que comprendemos la raíz de una emoción, dejamos de pelear con ella. Dejamos de sentirnos víctimas de lo que sentimos y empezamos a recuperar el poder de gestionarlo. Una emoción comprendida deja de ser un monstruo y se convierte en un mensaje. Nos habla de lo que necesitamos, de lo que valoramos, de lo que aún no hemos resuelto. Escucharla con profundidad es una forma de respeto hacia uno mismo. Muchas personas viven atrapadas en patrones emocionales que no entienden. Repiten relaciones dañinas, se sabotean en los momentos clave, evitan situaciones que podrían hacerlas crecer, o se castigan por errores menores. No porque quieran sufrir, sino porque hay una lógica emocional que se esconde detrás. El miedo al abandono, la necesidad de perfección, el anhelo de control, el temor a no ser suficiente. Estas raíces emocionales actúan como filtros, condicionando la forma en que percibimos y actuamos. El estratega emocional sabe que no puede transformar lo que no ha reconocido. Por eso dedica tiempo a explorar su mundo interior. No como un ejercicio egocéntrico, sino como una forma de higiene emocional. Se pregunta, ¿qué siento realmente? ¿Por qué me afecta tanto esto? ¿A qué otra experiencia se parece? ¿Qué parte de mí está hablando a través de esta emoción? Estas preguntas no buscan una respuesta rápida, sino una comprensión honesta que abra espacio para el crecimiento. A veces, el verdadero problema no es la emoción en sí, sino la resistencia a sentirla. Nos enseñaron que ciertas emociones son malas, que no se deben mostrar, que debemos superarlas rápido. Por eso, cuando sentimos ansiedad, tristeza o enojo, en lugar de escucharlas, las rechazamos. Las tapamos con distracciones, las negamos con optimismo forzado o las disfrazamos con racionalizaciones. Pero lo que se reprime no desaparece, se transforma en síntomas, en tensiones, en bloqueos o en decisiones disfuncionales. Reconocer la raíz emocional es también un acto de humildad. Porque implica aceptar que no lo sabemos todo sobre nosotros. Que hay partes de nuestra historia que aún influyen en nuestro presente. Que no siempre tenemos el control, pero sí podemos ganar conciencia. Esa humildad abre la puerta a la compasión. Cuando comprendemos nuestras emociones desde su raíz, dejamos de juzgarnos por sentirlas. Y en ese mismo gesto, también aprendemos a comprender mejor a los demás. El pensamiento estratégico emocional no busca eliminar el dolor, sino entenderlo. No huye de la vulnerabilidad, la abraza como fuente de sabiduría. Cada emoción es un dato. Y cada dato, bien leído, puede orientar nuestras decisiones con más claridad. El miedo puede enseñarnos lo que valoramos. La tristeza puede mostrarnos lo que necesitamos soltar. La rabia puede señalar donde hay límites no respetados. La alegría puede confirmar que estamos alineados con lo que nos nutre. El estratega emocional sabe que cuanto más conoce su mundo interior, más claridad tiene en el mundo exterior. Ya no reacciona ciegamente, porque sabe de dónde viene cada impulso. Ya no se siente perdido, porque tiene un mapa emocional que le ayuda a interpretar lo que vive. Este mapa no es rígido, no es un diagnóstico, no es una excusa. Es una herramienta dinámica, viva, que se construye con autoescucha, con silencio, con escritura, con diálogo honesto, con terapia si hace falta. Muchas veces, lo que necesitamos para cambiar no es fuerza de voluntad, sino claridad emocional. Porque cuando vemos con nitidez lo que sentimos y por qué lo sentimos, las decisiones correctas se vuelven evidentes. Ya no hay que luchar contra uno mismo. Solo hay que alinearse con la verdad interior. Y esa verdad, aunque a veces duela, siempre libera. Porque es la única base real desde la cual podemos elegir una vida más plena, más coherente, más consciente. Pensar como un estratega emocional no es pensar más. Es pensar mejor.
Es pensar con el corazón abierto y la mente clara. Es integrar la emoción y la razón como aliadas. Es atreverse a mirar hacia adentro, no para quedarse ahí, sino para salir más sabio, más compasivo, más fuerte. Y ese camino comienza reconociendo que nuestras emociones no son un estorbo, sino una brújula. Si aprendemos a leerlas, nos dirán exactamente hacia dónde debemos ir. El desafío es practicar cada día. Cuando una emoción te invada, no huyas. Pregúntate, ¿qué me está mostrando esto? ¿Cuál es su raíz? ¿Qué parte de mi historia se activa aquí? Solo así podrás ver más allá del síntoma, más allá de la reacción. Solo así estarás un paso más cerca de convertirte en un verdadero estratega emocional. Y cuando reconozcas la raíz emocional detrás de tus decisiones, notarás un cambio sutil pero profundo, dejarás de sentirte arrastrado por la vida y empezarás a caminar con propósito. No porque todo esté bajo control, sino porque tú lo estás, desde adentro. Capítulo 3. Los pensamientos no son hechos. Aprender a cuestionar la mente. Uno de los errores más comunes, y más costosos, que cometemos a diario es creer que todo lo que pensamos es cierto. Como si nuestra mente fuera una fuente objetiva de verdad, como si cada pensamiento que cruza nuestra conciencia tuviera autoridad absoluta. Pero pensar como un estratega emocional implica comprender, de una vez por todas, que los pensamientos no son hechos. Son interpretaciones, narraciones, hipótesis, muchas veces contaminadas por el miedo, las heridas del pasado, la inseguridad o simples malos hábitos mentales. No puedes construir una vida lúcida si crees ciegamente en todo lo que tu mente te dice. La mente es una fábrica incesante de contenido. Produce juicios, suposiciones, predicciones, recuerdos, interpretaciones. A veces, esa producción mental puede ser útil, te ayuda a planear, a resolver, a analizar. Pero muchas otras veces, esa misma mente se convierte en una fuente constante de distorsión. Exagera, generaliza, dramatiza. Te hace creer que lo peor va a pasar, que no eres suficiente, que los demás piensan mal de ti, que no hay salida posible. Y si no estás entrenado para detectar esos pensamientos como lo que realmente son, relatos internos, no verdades absolutas, entonces te conviertes en prisionero de tu propio diálogo interno. Un estratega emocional no lucha contra su mente, pero tampoco se arrodilla ante ella. Observa lo que piensa con una sana distancia. Se pregunta, ¿esto que estoy pensando es un hecho o es solo una interpretación? Y sobre todo, se hace una pregunta clave que transforma su realidad, ¿este pensamiento me sirve? Porque más allá de si es cierto o no, lo importante es el impacto que tiene en tu vida. Si lo que estás pensando te debilita, te paraliza, te aleja de tus valores, entonces necesitas desafiarlo. Cuestionarlo. Reescribirlo. Porque tú no eres tu pensamiento, eres el observador de ese pensamiento. Y en esa diferencia hay libertad. El problema no es tener pensamientos negativos. Todos los tenemos. El problema es identificarse con ellos. El problema es creer que, porque tu mente dice no puedo, tú ya no puedes. O que porque tu mente repite esto va a salir mal, eso es un destino inevitable. Ese tipo de obediencia ciega a la mente es lo que alimenta la ansiedad, la culpa, la indecisión, la baja autoestima. Pero cuando introduces la práctica de cuestionar lo que piensas, comienzas a recuperar el poder que habías entregado sin darte cuenta. Dejas de ser víctima de tus pensamientos y te conviertes en el editor de tu narrativa interna. Cuestionar no es negar. No se trata de repetir afirmaciones vacías o fingir que todo está bien. Se trata de mirar con lupa lo que tu mente está diciendo y contrastarlo con la realidad. Por ejemplo, si piensas nadie me quiere, puedes detenerte y preguntar, ¿es verdad eso? ¿Nadie en absoluto? ¿Siempre ha sido así? ¿No será que estoy filtrando mi atención solo en quienes no me valoran y olvidando a quienes sí me apoyan? Ese tipo de pensamiento extremo, absolutista, es una distorsión cognitiva común. Y si no la identificas, te hará sufrir más de lo necesario. Pero si la cuestionas, te liberas. Los estrategas emocionales entrenan su mente como se entrena un músculo. Saben que el primer pensamiento automático no siempre es el más sabio. Saben que tienen derecho a detenerse y elegir otra forma de interpretar lo que sucede. Y eso no significa engañarse, sino mirar desde una perspectiva más amplia. A veces, cambiar un solo pensamiento puede cambiar tu estado emocional por completo. Puedes pasar de la desesperanza a la calma, del enojo a la comprensión, del miedo a la acción. Todo comienza con una pregunta, ¿qué historia me estoy contando ahora? ¿Y hay otra versión más útil, más honesta, más fortalecedora?
Este capítulo es una invitación a convertirte en un observador activo de tu mente. A dejar de ser víctima de tus narrativas automáticas y empezar a ejercer tu derecho a pensar de forma consciente. La mente seguirá hablando, sí. Pero tú ya no tendrás que obedecerla sin filtro. Podrás elegir, discernir, ajustar. Porque pensar como un estratega emocional no es tener pensamientos perfectos, sino desarrollar la habilidad de dirigir tus pensamientos hacia lugares donde tu bienestar y tu propósito puedan crecer. Tu mente es poderosa. Pero su poder no radica en su contenido, sino en cómo tú te relacionas con él. Puedes vivir dentro de un monólogo negativo que te encierra, o puedes despertar y comenzar a escribir, con más lucidez, la historia que realmente quieres vivir. Todo empieza por entender esto: tus pensamientos no son órdenes. Son opciones. Capítulo 4. El poder de observar sin reaccionar, la distancia que transforma. Una de las habilidades más poderosas del estratega emocional es la capacidad de observar sin reaccionar de inmediato. En un mundo que premia la velocidad, la inmediatez y la impulsividad, detenerse parece ir contra la corriente. Pero precisamente ahí radica el poder, en saber que no todo estímulo merece una reacción instantánea. Que entre lo que ocurre y cómo respondemos, existe un espacio. Un espacio sagrado donde reside nuestra libertad interior. Reaccionar de manera automática es humano. Lo hemos hecho toda la vida. Alguien nos critica y nos defendemos. Alguien nos ignora y nos sentimos menos. Nos enfrentamos a una dificultad y entramos en pánico o en negación. Estas reacciones no son signos de debilidad, sino de condicionamiento. Son patrones que se han instalado profundamente en nuestro sistema emocional y muchas veces operan en piloto automático. Pero un estratega emocional sabe que esa reacción automática no es la única opción. Observar sin reaccionar es una práctica de alto nivel emocional. Significa darnos el permiso de pausar, de mirar lo que sentimos antes de actuar, de crear una brecha entre la emoción y la acción. Esa pausa, aunque breve, puede cambiar el rumbo de nuestras decisiones. Porque en ese pequeño intervalo, podemos elegir con conciencia en lugar de actuar desde la herida, el miedo o el impulso. Es ahí donde nace la verdadera inteligencia emocional. Esta capacidad se cultiva como un músculo, con práctica constante y paciencia. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de sostenerlo el tiempo suficiente como para poder comprenderlo. Cuando logramos hacer eso, empezamos a ver el panorama completo. Nos damos cuenta de que muchas veces lo que nos molesta no es el otro, sino lo que sus acciones despiertan en nosotros. Vemos que el enojo oculta una expectativa no dicha, que la tristeza revela una necesidad no reconocida. Esa distancia emocional no es frialdad, es sabiduría. No significa desconectarnos de lo que sentimos, sino conectar de manera más profunda, sin perdernos en la emoción. Observar sin reaccionar nos da perspectiva. Nos permite ver no solo la emoción que aparece, sino también su origen, su sentido y su mensaje. Nos da poder, porque deja de ser la emoción la que manda, y somos nosotros quienes decidimos cómo responder. Cuando alguien nos hiere con palabras duras, la reacción inmediata puede ser devolver el golpe, cerrar el corazón o alejarnos con rencor. Pero si logramos observar lo que eso nos provoca antes de actuar, tal vez descubramos que lo que realmente sentimos es dolor, decepción o inseguridad. Y en lugar de agrandar el conflicto, podemos elegir una respuesta más alineada con nuestra integridad emocional. Esa es la magia de la pausa consciente. Vivimos en una cultura donde la reactividad está normalizada. Se nos dice que debemos tener respuestas rápidas, que no debemos dejar que nos pasen por encima, que hay que reaccionar con firmeza. Pero muchas veces, lo que parece firmeza es solo defensa disfrazada. Y lo que realmente requiere valentía no es reaccionar con fuerza, sino sostener la incomodidad de no reaccionar, para poder elegir con madurez y serenidad. El estratega emocional desarrolla esta habilidad en todos los terrenos de su vida. En las discusiones de pareja, en los momentos de frustración laboral, en los conflictos familiares, en las situaciones sociales que despiertan inseguridad. En todos esos espacios, sabe que el primer impulso no siempre es el mejor. Y que el verdadero poder no está en imponerse, sino en comprender lo que está pasando, por dentro y por fuera, antes de decidir. Observar sin reaccionar también implica cultivar una relación distinta con nuestros pensamientos. No todo lo que pensamos es verdad. No toda suposición es real. No toda historia mental merece ser creída. Cuando aparece un pensamiento negativo o ansioso, podemos entrenarnos para observarlo como una nube que pasa, sin dejarnos arrastrar. Así, dejamos de ser esclavos de la mente y empezamos a usarla como una herramienta a nuestro favor.
Este tipo de observación requiere presencia. Y la presencia no se logra corriendo. Se logra deteniéndose, respirando, conectando con el cuerpo, anclándose al momento presente. El estratega emocional aprende a estar presente incluso en medio del caos. Porque sabe que solo desde la presencia puede responder con sabiduría. Y cada vez que logra hacerlo, fortalece su capacidad de liderazgo interior. Hay una gran diferencia entre responder y reaccionar. La reacción es automática, la respuesta es consciente. La reacción nace del miedo, la respuesta surge del entendimiento. La reacción busca protección, la respuesta busca conexión. Esta diferencia puede parecer sutil, pero es transformadora. Cambia la calidad de nuestras relaciones, la profundidad de nuestras decisiones y la paz con la que vivimos. En el día a día, podemos empezar a practicarlo con pequeños gestos. Antes de enviar ese mensaje impulsivo, respira. Antes de levantar la voz, siente que te está pidiendo tu emoción. Antes de decir que sí o que no automáticamente, pregúntate qué necesitas. Estas pausas, aparentemente insignificantes, tienen el poder de cambiar tu rumbo emocional. Porque cada pausa es una oportunidad de elegir desde la conciencia. También es importante reconocer que esta práctica no es lineal. Habrá momentos en los que reacciones antes de observar. No pasa nada. No se trata de perfección, sino de progreso. Cada vez que recuerdas que puedes pausar, que puedes mirar sin actuar de inmediato, estás avanzando en tu camino como estratega emocional. Cada pequeño paso cuenta. Y lo más importante es seguir practicando. Observar sin reaccionar es, en esencia, una forma de amor propio. Porque implica tratarnos con paciencia, escucharnos con honestidad y darnos el tiempo que necesitamos para actuar con coherencia. Es también una forma de respeto hacia los demás, porque evita que proyectemos sobre ellos lo que aún no hemos resuelto en nosotros. Y es, sobre todo, una forma de libertad, porque nos libera de ser arrastrados por impulsos que no siempre representan nuestra mejor versión. El mundo no siempre va a darte tiempo. No siempre te va a esperar. Pero tú puedes darte ese espacio interior. Puedes entrenarte para crear un margen entre el estímulo y la respuesta. Puedes recordarte, una y otra vez, que tienes el poder de observar, sentir y elegir. Y ese poder, ejercido con constancia, te convertirá en un verdadero estratega emocional. Capítulo 5. Dominar la pausa, la diferencia entre reaccionar y responder. Una de las habilidades más poderosas, y menos valoradas, en la vida emocional es el arte de hacer una pausa. En ese breve espacio entre lo que ocurre y cómo eliges actuar, se define tu libertad interior. Los impulsos te empujan a reaccionar, a soltar lo primero que sientes o piensas. Pero la estrategia emocional se cultiva precisamente en ese microsegundo en el que puedes detenerte, respirar y preguntarte, ¿cómo quiero responder a esto? La pausa no es pasividad, es poder contenido. Es el momento donde dejas de ser víctima de los estímulos y comienzas a ser autor de tus elecciones. Reaccionar es automático. Es dejar que el viejo piloto emocional, cargado de patrones, heridas y miedos, tome el control del volante. Es gritar porque te gritaron, huir porque sentiste incomodidad, sabotear algo valioso porque el temor a perderlo se activó antes de poder procesarlo. En cambio, responder es un acto consciente. Es observar lo que sientes sin dejar que eso te arrastre. Es reconocer tu emoción sin convertirla en una orden. Es darte unos segundos para recordar quién eres y cómo quieres vivir, antes de dejarte arrastrar por el caos del momento. El estratega emocional no reprime lo que siente, pero tampoco se entrega sin criterio a sus emociones. Aprende a convivir con la intensidad emocional sin dejar que ella dicte su conducta. Y esa habilidad se construye en la práctica diaria de hacer pausas, al recibir una crítica, al discutir con alguien que amas, al recibir una mala noticia, al enfrentar una incertidumbre. En vez de ceder al impulso, respira. Observa. Nombra lo que estás sintiendo. Pregúntate qué necesita esa parte tuya que se está agitando por dentro. Y recién entonces, elige. No desde la urgencia, sino desde tu conciencia. Pausar es difícil en un mundo que idolatra la inmediatez. Nos han enseñado que reaccionar rápido es señal de fortaleza, que dar una respuesta automática es ser ágil, que mostrar el primer impulso es ser auténtico. Pero la verdadera autenticidad no está en exponer cada emoción cruda sin filtro, sino en elegir conscientemente lo que refleja mejor tu esencia más profunda. A veces, lo más valiente que puedes hacer es no decir nada aún, no moverte todavía, no responder hasta que haya claridad. No por cobardía, sino por sabiduría. Esta pausa estratégica no solo te protege a ti,
también protege tus vínculos. ¿Cuántas relaciones se han fracturado por una palabra dicha sin pensar, por una reacción precipitada, por una emoción que se impuso sin reflexión? El daño no viene tanto de lo que sentimos, sino de lo que hacemos cuando no sabemos habitar nuestras emociones con madurez. Y para eso, la pausa es fundamental, ese instante en que eliges no escalar el conflicto, no actuar desde el resentimiento, no soltar el enojo como una lanza, sino detenerte, observar, y desde ahí, construir un puente en vez de cavar una trinchera. La pausa también es el terreno fértil de la introspección. Es en el silencio que puedes escucharte. Es en la quietud que descubres matices emocionales que la prisa no te deja ver. Allí, en la pausa, puedes darte cuenta de que ese enojo que parecía externo en realidad es miedo interno, que esa ansiedad que te acelera no es por lo que sucede, sino por cómo lo interpretas. Solo cuando detienes el movimiento reactivo puedes acceder a la capa profunda de tu experiencia emocional y, desde allí, elegir una respuesta que esté alineada con tu crecimiento. Pero pausar no se improvisa. Se entrena. Comienza por momentos pequeños, antes de enviar un mensaje enojado, antes de responder un comentario hiriente, antes de decidir algo desde la tensión. Hazte el hábito de respirar antes de actuar. De revisar lo que sientes y lo que quieres lograr. De preguntarte si esa reacción te acerca o te aleja de quien quieres ser. Y poco a poco, ese músculo de la pausa se fortalece. Y un día, casi sin darte cuenta, ya no reaccionas como antes. Ya no te atrapa el huracán emocional. Tienes una distancia interna, una claridad nueva. Te has convertido en alguien que responde, no que reacciona. Dominar la pausa no es una moda espiritual. Es una necesidad práctica para quien quiere vivir con integridad emocional. Es una herramienta simple, pero de alto impacto. Y cuando la aplicas, no solo sientes más paz, también siembras menos caos. Dejas de ser un peón de tus impulsos y te conviertes en el estratega de tu experiencia interior. No hay victoria emocional más grande que esa. Capítulo 6. Anticipar sin temer, cómo planificar emocionalmente sin paralizarte. Una de las capacidades más afinadas del estratega emocional es la de anticipar escenarios sin quedar atrapado en ellos. Anticipar no es lo mismo que preocuparse. Mientras la preocupación nos inmoviliza, nos carga de ansiedad y nos desconecta del presente, la anticipación estratégica es una herramienta de preparación consciente. Nos permite observar posibles caminos sin que nuestra mente nos encadene al peor de ellos. Es una danza entre la previsión y la serenidad, entre la lógica y la confianza. Anticipar con equilibrio implica entrenar la mente para observar posibles desenlaces sin que estos nos roben la paz. Es decirle al cerebro, está bien que evalúes riesgos, pero no tienes permiso para torturarme con ellos. Esto requiere dominio interno, porque la mente tiende a apegarse a los escenarios más catastróficos. Pero el estratega emocional aprende a convivir con la incertidumbre sin que ésta lo debilite. Sabe que no todo puede controlarse, pero mucho puede prevenirse si se cultiva la claridad interior. Muchos confunden la anticipación con el miedo. Creen que prever lo que puede salir mal es ser pesimista. Sin embargo, anticipar desde la conciencia no significa esperar lo peor, sino estar listo emocionalmente para manejar cualquier posibilidad. Es como afilar la espada sin necesidad de usarla. Es prepararse internamente para que, si llega una tormenta, no lo tome desprevenido ni emocionalmente indefenso. El estratega emocional se hace preguntas diferentes. En vez de qué pasa si todo sale mal, se pregunta, ¿qué puedo fortalecer dentro de mí para atravesar cualquier resultado? Esta diferencia es fundamental. Porque mientras una pregunta te paraliza, la otra te moviliza. Cambia el foco de lo externo a lo interno, de lo que no puedes controlar a lo que sí puedes cultivar, resiliencia, calma, presencia, creatividad. Además, anticipar emocionalmente también implica reconocer nuestras propias vulnerabilidades. Saber en qué situaciones tendemos a reaccionar de forma impulsiva, cuando solemos ceder ante el miedo o la duda, y qué tipo de personas o contextos activan nuestras inseguridades más profundas. No es un ejercicio de autocrítica dura, sino de honestidad radical. El estratega emocional no le teme a verse con claridad. Al contrario, se fortalece a partir de esa visión. Cuando anticipamos desde un lugar maduro, no nos convertimos en profetas del desastre, sino en arquitectos de serenidad. No alimentamos la ansiedad con suposiciones, sino que nos preparamos emocionalmente para responder con integridad si las cosas no salen como esperamos. Este tipo de anticipación nos ahorra sufrimientos innecesarios, porque reduce el impacto emocional de lo inesperado. No evita el dolor, pero sí lo suaviza.
El problema de quienes viven constantemente en la preocupación es que convierten cada posibilidad negativa en una certeza emocional. Sufren antes de tiempo por algo que tal vez nunca ocurra. Gastan su energía vital en escenarios que solo existen en su cabeza. El estratega emocional se diferencia precisamente porque ha aprendido a no creerle todo a su mente. Sabe que muchas veces el miedo no es un mensajero de la realidad, sino un eco de antiguas heridas. Esto no significa que ignore los riesgos. Al contrario, los evalúa con más precisión. Pero al hacerlo, no se pierde en ellos. Conserva su centro. Observa, calcula, decide. Y luego vuelve al presente. Porque sabe que lo único verdaderamente habitable es el ahora. Que todo plan, por más bien trazado que esté, puede modificarse por factores que escapan a nuestro control. Por eso, no pone su seguridad emocional en los resultados, sino en su capacidad de adaptarse. Anticipar también es una forma de autocuidado. Nos permite tomar decisiones más conscientes, evitar errores predecibles y protegernos de impactos evitables. Pero para que esta herramienta sea eficaz, debe estar acompañada de confianza. Una confianza profunda en que, pase lo que pase, podremos atravesarlo. Que no necesitamos garantías para avanzar, solo recursos internos fortalecidos. La práctica de anticipar emocionalmente requiere tiempo y reflexión. Se trata de pausar antes de decidir, de preguntarnos no solo qué quiero lograr, sino también cómo quiero sentirme durante el proceso. Porque muchas veces logramos lo que queríamos, pero lo hacemos cargando una ansiedad que nos consume. El estratega emocional entiende que no solo importa el destino, sino también la calidad emocional del camino. En este sentido, la anticipación estratégica no es rígida, sino flexible. No se aferra a un único plan, sino que considera alternativas. Cultiva la adaptabilidad como parte del proceso. Está preparado para los desvíos, para las sorpresas, para las crisis. Porque no busca eliminar la incertidumbre, sino construir estabilidad interna en medio de ella. Esa es la verdadera inteligencia emocional aplicada a la estrategia. El arte de anticipar sin temer también se manifiesta en las relaciones. Saber que alguien puede fallarnos, decepcionarnos o herirnos no significa que debamos cerrar el corazón. Significa que podemos amar con los ojos abiertos, con límites claros y con expectativas realistas. El estratega emocional ama con madurez, sin ingenuidad, sin paranoia, sin dependencia. Sabe que el otro es un ser cambiante, y por eso se fortalece desde adentro. En lo laboral, anticipar sin caer en la sobreexigencia es clave para mantener el equilibrio. Planificar sin quedar atrapado en la necesidad de control. Prever dificultades sin desmotivarse. Prepararse para posibles fracasos sin vivir con miedo a ellos. Esta perspectiva convierte cada proyecto en una oportunidad de crecimiento, no en una amenaza a la autoestima. Porque el estratega emocional no se define por los resultados, sino por su actitud ante ellos. Lo más valioso de esta práctica es que con el tiempo se convierte en una filosofía de vida. Aprendemos a mirar hacia adelante con claridad, pero sin ansiedad. A reconocer los riesgos, pero sin permitir que nos gobiernen. A usar el pensamiento como aliado, no como verdugo. Y así, cada paso que damos está sostenido por una visión más consciente, más estable, más libre. Por eso, anticipar sin temer es uno de los pilares de la estrategia emocional. Nos permite navegar la vida con un pie en el presente y otro en la visión del futuro, sin que ninguno de los dos se desequilibre. Es una danza entre la acción y la contemplación, entre el cálculo y la confianza. Y quien la domina, descubre que su poder no está en evitar lo que teme, sino en enfrentarlo con la calma de quien ya se ha preparado por dentro. Capítulo 7. El poder de la observación, entrenar tu conciencia para no ser tu emoción. En la vorágine emocional de la vida cotidiana, solemos confundirnos con lo que sentimos. Decimos estoy enojado como si el enojo fuera nuestra identidad. Decimos estoy triste, estoy ansioso, estoy decepcionado, como si cada una de esas emociones nos definiera de forma absoluta. Pero el estratega emocional no se reduce a lo que experimenta. Aprende a crear una distancia interna. Aprende a observar, sin disociarse. A estar presente, sin ahogarse en la emoción. Porque si no puedes observar lo que sientes, no puedes transformarlo. Y sin transformación, estás condenado a repetir reacciones automáticas. La clave está en aprender a ser testigo. No víctima, no verdugo, no juez. Testigo. Ser capaz de notar cómo una emoción se activa, cómo se manifiesta en tu cuerpo, qué pensamientos la acompañan, qué memoria la dispara, qué creencias la sostienen.
Este acto de observación consciente, lejos de ser una simple técnica, es una forma revolucionaria de recuperar poder interior. Porque cuando te detienes a mirar la emoción, en lugar de dejarte arrastrar por ella, algo profundo cambia, ya no eres solo alguien que siente, eres alguien que decide qué hacer con lo que siente. Y ese cambio lo transforma todo. Observar no es reprimir. No es negar lo que sucede por dentro. No se trata de ponerte una máscara de serenidad mientras por dentro estás ardiendo. Al contrario, se trata de darte cuenta del fuego sin convertirlo en incendio. De aceptar que hay rabia, o tristeza, o miedo, pero que tú no eres eso. Que tú tienes rabia, pero no eres un ser rabioso. Que tú sientes miedo, pero no eres un cobarde. La observación te devuelve la soberanía sobre tu identidad. Te permite sentir sin identificarte y actuar sin reaccionar. El entrenamiento de la conciencia requiere práctica, paciencia y mucha honestidad. No es cómodo observarse, porque muchas veces lo que aparece no nos gusta. Tal vez descubres que tu enojo es una máscara para no mostrar tu dolor. Tal vez reconoces que tu ansiedad es una forma de evitar estar en silencio contigo mismo. Tal vez notas que tu impaciencia viene de una exigencia interna que nunca se detiene. Pero al ver eso, al hacer consciente lo inconsciente, empieza el verdadero cambio. Lo que no se observa, te domina. Lo que se observa, pierde poder sobre ti. El estratega emocional se convierte en un observador compasivo. No se culpa por lo que siente, pero tampoco se entrega a ello sin criterio. Cultiva una conciencia firme pero amorosa, que le permite estar presente en medio del caos sin ser arrastrado. Esa conciencia es como un ancla, te sostiene cuando todo dentro de ti quiere correr, gritar o escapar. Es una habilidad que se entrena en lo cotidiano, al manejar en el tráfico, al recibir una crítica, al tener una discusión, al enfrentar una mala noticia. Cada momento es una oportunidad para decirte, esto que siento no soy yo. Esto es energía emocional. Y yo tengo el poder de decidir qué hacer con ella. La observación también te revela tus patrones. Es en ese mirar honesto donde empiezas a notar que siempre reaccionas igual ante ciertas personas, que repites ciertos gestos, que te enredas en los mismos pensamientos. Y ahí es donde puedes interrumpir el ciclo. Donde puedes crear nuevas rutas internas. Donde puedes preguntarte, ¿qué pasaría si, por una vez, no reacciono como siempre? ¿Qué pasaría si elijo otra respuesta? Y esa pregunta es una puerta a la libertad emocional. Observarte no te hará perfecto, pero te hará libre. Te dará el poder de no actuar desde la urgencia emocional, sino desde la claridad. Y eso, en un mundo donde todo invita a reaccionar, es una forma de maestría. Porque la verdadera estrategia emocional no es evitar sentir, sino aprender a estar contigo mismo sin miedo, sin juicio, con plena presencia. Y eso empieza por observar. Solo observar. Y desde ahí, elegir. Capítulo 8. Transformar la emoción en información, el arte de leer lo que sientes antes de actuar. Una de las capacidades más subestimadas y más poderosas que puede desarrollar un estratega emocional es aprender a decodificar lo que siente. No simplemente a reconocerlo, no solo a observarlo, sino a traducirlo. A comprender que detrás de cada emoción hay un mensaje, una necesidad, una advertencia, un llamado al cambio. Las emociones no son enemigas ni obstáculos que deben ser erradicados para funcionar mejor o parecer más fuertes. Son mensajeros. Si no las escuchas, gritarán. Si las ignoras, te sabotearán. Pero si las entiendes, se convierten en guías. El error más común es creer que una emoción intensa debe llevar automáticamente a una acción. Si siento rabia, exploto. Si siento miedo, me retiro. Si siento tristeza, me encierro. Pero esa secuencia automática es el síntoma de una mente que aún no ha aprendido a convertir la emoción en información. El estratega emocional interrumpe ese automatismo y se pregunta, ¿qué hay detrás de lo que siento? ¿Qué parte de mí me está hablando a través de esta emoción? No busca suprimir lo que siente, sino interpretarlo con precisión. Esa es la diferencia entre reaccionar y responder. Por ejemplo, la rabia, que muchas veces es mal vista o temida, puede ser una señal de que algo importante para ti ha sido transgredido. Puede indicar que un límite ha sido cruzado, que no te sientes respetado, o que estás siendo testigo de una injusticia. No se trata de justificar acciones destructivas, sino de reconocer que la emoción tiene un propósito, defender tu integridad. Cuando aprendes a escuchar su raíz, puedes canalizar esa energía para afirmar límites de forma clara, sin agresión, pero con firmeza. Ya no es un volcán que arrasa, sino un motor que impulsa hacia la autoafirmación.
El miedo, por su parte, muchas veces se presenta como una barrera. Pero en realidad puede ser una brújula. A veces te está diciendo, no estás preparado todavía. Otras veces te dice, esto importa mucho, por eso te asusta. El miedo puede ser una llamada a la prudencia o un indicador de crecimiento. Lo importante es no aceptarlo como un dictador que decide por ti, sino como un consejero al que escuchas con criterio. Pregúntate, ¿este miedo me protege o me paraliza, me advierte de un peligro real o de una amenaza imaginaria que repito desde el pasado? La tristeza, lejos de ser una debilidad, puede revelarte que algo o alguien importante se ha perdido, que necesitas procesar un cierre, o que has estado desconectado de lo que realmente valoras. No es un agujero negro del que hay que escapar, sino un espacio emocional que invita a la pausa, a la introspección, a la reconexión contigo mismo. El estratega emocional no huye de la tristeza. La acompaña. Se sienta con ella y la deja hablar. Sabe que muchas veces, en el silencio del duelo, nacen nuevas comprensiones y se regeneran fuerzas que no pueden surgir desde la prisa. Incluso emociones consideradas positivas, como la euforia o el entusiasmo, requieren decodificación. Porque también pueden nublar el juicio si se toman como justificación para decisiones impulsivas. El estratega emocional se pregunta, ¿este entusiasmo viene de mi verdadera alineación o de una necesidad desesperada de evitar el vacío? No se trata de apagar el fuego de la motivación, sino de asegurarse de que ese fuego no lo consuma. La emoción elevada es un combustible, pero como todo combustible, necesita dirección y control. Para transformar emoción en información, hace falta una pausa consciente. Un espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese breve intervalo es el terreno sagrado donde sucede el crecimiento personal. No se trata de detener tu vida, sino de desacelerar tu impulso automático. De crear una mínima distancia para preguntarte, ¿qué me está diciendo esto que siento? ¿Qué necesidad mía no está siendo atendida? ¿Qué herida antigua se ha activado? ¿Qué parte de mí se siente insegura, olvidada o expuesta? En esas preguntas reside una sabiduría que no se aprende en libros, sino en el acto valiente de escucharte de verdad. El estratega emocional convierte esa escucha interna en un hábito. No solo cuando todo se derrumba, sino como parte de su vida diaria. Aprende a tener conversaciones consigo mismo más profundas, más honestas, más compasivas. Entiende que cada emoción, bien comprendida, le muestra un camino, hacia una necesidad que debe ser atendida, hacia una historia que debe ser sanada, hacia un valor que debe ser defendido. Las emociones dejan de ser fuerzas aleatorias y se convierten en señales de su brújula interna. Al final, no se trata de controlar las emociones como quien contiene una tormenta a la fuerza. Se trata de comprenderlas, como quien descifra un idioma nuevo que habla de sí mismo. Porque en el momento en que dejas de temer lo que sientes y empiezas a leerlo con conciencia, tu mundo interno deja de ser un caos impredecible y se convierte en un territorio que puedes habitar con sabiduría. Capítulo 9. Responder en vez de reaccionar, el músculo secreto del estratega emocional. Una de las diferencias más poderosas, y menos evidentes, entre quienes son emocionalmente inmaduros y quienes han desarrollado una estrategia emocional sólida, es la capacidad de responder en lugar de reaccionar. A simple vista, puede parecer lo mismo, algo ocurre, tú haces algo. Pero en realidad, son universos distintos. Reaccionar es automático, impulsivo, condicionado por tus heridas no resueltas, tus hábitos inconscientes y tus creencias limitantes. Responder, en cambio, es consciente, reflexivo, guiado por tus valores y tu visión de largo plazo. La reacción nace del pasado. La respuesta, del presente con visión de futuro. Quien reacciona, se convierte en esclavo de sus emociones. Si alguien le grita, grita más fuerte. Si lo hieren, hiere de vuelta. Si lo ignoran, se apaga o busca aprobación desesperadamente. Es un comportamiento programado, heredado de experiencias pasadas que nunca fueron procesadas. Es vivir desde la herida, no desde la elección. El estratega emocional comprende que en cada momento difícil tiene una oportunidad de actuar desde la conciencia, no desde la costumbre. Y que esa elección, aunque a veces parezca pequeña, puede cambiar el rumbo entero de una relación, una decisión o incluso una vida entera. Responder implica detenerse unos segundos. Respirar. No para reprimir lo que sientes, sino para darte espacio. Para recordar quién eres cuando no estás dominado por la emoción del momento. Para consultar contigo mismo qué valor quieres expresar. ¿Qué tipo de persona quieres ser frente a lo que está ocurriendo? En esos segundos de pausa consciente, se activa tu verdadero poder. Es allí donde se cultiva la maestría emocional.
Y no es un proceso mágico ni espontáneo. Es un entrenamiento. Como fortalecer un músculo, día tras día, en lo cotidiano. Respondes cuando eliges escuchar en lugar de interrumpir. Cuando decides no vengarte, aunque podrías. Cuando eliges expresar tu incomodidad con claridad y sin agresión. Cuando enfrentas un conflicto sin necesidad de ganarlo, porque entiendes que la victoria real no es sobre el otro, sino sobre tu impulso más primitivo. Esta forma de actuar no es sumisión ni pasividad, al contrario, es fuerza contenida, es templanza, es inteligencia emocional en acción. Responder es un acto de liderazgo interno, una manera de asumir el control sin perderte en la necesidad de dominar. Este músculo de la respuesta consciente se fortalece especialmente en los momentos incómodos, cuando sientes que alguien te falta al respeto, cuando tus límites son puestos a prueba, cuando alguien toca tus botones emocionales más profundos. Allí es donde el estratega emocional se vuelve verdaderamente poderoso, porque no se deja arrastrar por la provocación ni por la necesidad de proteger su ego. No se deja secuestrar por su pasado. Se mantiene presente, firme, conectado consigo mismo. Y desde esa presencia, actúa. No para controlar al otro, sino para honrarse a sí mismo. Responder también significa hacerte preguntas antes de actuar. ¿Esta emoción que siento me está guiando hacia una acción constructiva o destructiva? Lo que quiero decir en este momento, ¿lo voy a sostener dentro de una hora, mañana, en un mes? ¿Estoy actuando desde el miedo o desde la coherencia? ¿Desde la herida o desde el valor? Estas preguntas no son obstáculos para actuar, sino filtros que depuran tu acción y la convierten en más efectiva, más lúcida, más alineada con quien realmente quieres ser. Muchos temen que al responder en lugar de reaccionar, perderán fuerza. Creen que si no imponen, serán débiles. Pero es todo lo contrario. El que reacciona revela su fragilidad, muestra que no puede contenerse, que necesita controlar al otro para sentirse seguro. El que responde, en cambio, demuestra estabilidad. Muestra que puede sostenerse a sí mismo incluso cuando todo a su alrededor lo empuja a perder el control. Esa es la verdadera fortaleza, no la del que ruge más alto, sino la del que puede mantener su centro cuando todo tiembla. Responder no significa no sentir. Significa sentir y elegir. Sentir la rabia y decir, no permitiré que me falten al respeto, pero tampoco voy a destruir esta relación por una explosión emocional. Sentir tristeza y decir, me doy permiso de llorar, pero no voy a rendirme a la desesperanza. Sentir miedo y decir, reconozco mi temor, pero sigo avanzando porque esto es importante para mí. Es una danza entre el corazón y la conciencia. Entre la emoción legítima y la acción consciente. Y en esa danza está la clave de una vida emocional libre, madura y profundamente poderosa. Capítulo 10. La gestión del conflicto, estrategia emocional en terreno hostil. El conflicto, por su propia naturaleza, suele ser visto como una amenaza. Es incómodo, impredecible, emocionalmente cargado. Las personas tienden a evitarlo o a enfrentarlo desde la reactividad, la defensa o la agresión. Pero el estratega emocional no le teme al conflicto, lo estudia, lo entiende y lo utiliza como campo de entrenamiento para desarrollar mayor conciencia, integridad y madurez. Donde otros ven una guerra, él ve una oportunidad para descubrir verdades, establecer límites, sanar viejas heridas o simplemente aprender a mantenerse firme sin perder la humanidad. Lo primero que comprende quien piensa como un estratega emocional es que el conflicto no es el problema en sí. El verdadero problema suele ser la forma inconsciente en la que lo abordamos. Muchas personas, ante una crítica, se sienten atacadas y responden desde la herida. Otras, ante un desacuerdo, lo perciben como traición y levantan un muro infranqueable. Hay quienes viven el conflicto como si fuera una guerra que deben ganar, sin darse cuenta de que en esa lucha muchas veces se pierde lo esencial, el vínculo, el respeto, la verdad compartida. El estratega emocional se desmarca de esa dinámica porque entiende que su objetivo no es ganar discusiones, sino crear claridad y avanzar con coherencia. Gestionar un conflicto desde la estrategia emocional implica, ante todo, gestionar tu propia emocionalidad antes de intentar corregir o modificar la del otro. No se puede conducir una conversación difícil desde el caos interno. La mente alterada busca herir, justificar, dominar. En cambio, la mente centrada busca comprender, afirmar, resolver. Por eso, antes de entrar en un conflicto importante, el estratega se pregunta, ¿qué quiero lograr realmente? ¿Qué es lo que me duele de esta situación? ¿Qué parte de mí está reaccionando y qué parte de mí desea responder con claridad? Estas preguntas preparan el terreno,
alinean la intención y evitan que la conversación se desvíe hacia ataques personales o juegos de poder innecesarios. En toda situación de conflicto, hay múltiples capas. Está el contenido visible, lo que se dice, y están las emociones subyacentes, lo que se siente, lo que se teme, lo que se oculta. El estratega emocional no se queda en la superficie. Escucha más allá de las palabras. Percibe el miedo detrás de la ira, la inseguridad detrás de la soberbia, la herida detrás de la evasión. Y al percibir eso, no lo utiliza como debilidad ajena, sino como una guía para dirigir la conversación hacia un punto de mayor verdad. Esta forma de ver al otro no lo convierte en ingenuo, sino en más agudo. Porque cuando ves lo que el otro no muestra, dejas de tomarte el ataque como algo personal, y puedes responder desde tu centro. Pero también sabe que no siempre habrá acuerdo. Que no toda conversación termina en reconciliación. Que a veces la mayor expresión de estrategia emocional es saber cuándo soltar, cuándo retirarte con dignidad, cuándo proteger tu energía en lugar de seguir intentando convencer a quien no quiere comprender. La inteligencia emocional no es sumisión. Es discernimiento. No todo vale la pena. No toda batalla merece tu presencia. Aprender a elegir qué conflictos abordar y cuáles dejar ir, también es una forma de autocuidado avanzado. Por otro lado, el estratega emocional reconoce la importancia del lenguaje. En un conflicto, las palabras pueden ser cuchillos o puentes. Pueden escalar la tensión o disolverla. Usar frases como yo siento que, en lugar de tú siempre haces, cambia radicalmente el tono de la conversación. Expresar tu necesidad sin atacar la identidad del otro permite mantener el respeto sin renunciar a la firmeza. Esta forma de comunicar no nace del artificio, sino de la práctica consciente. Es el resultado de años aprendiendo a pensar antes de hablar, de elegir claridad antes que rabia, de privilegiar el vínculo por encima del ego. También es clave comprender que muchas veces el conflicto externo es un reflejo del conflicto interno. Cuando estamos en paz con nosotros mismos, muchas situaciones dejan de afectarnos con la misma intensidad. Cuando estamos en guerra interna, incluso la crítica más leve nos desestabiliza. Por eso, el trabajo interno es inseparable de la gestión externa. Un estratega emocional no solo se entrena para conversar mejor, sino para ser una persona más centrada, más lúcida, más entera. Esa integridad es la que le permite sostener la tensión sin romperse ni romper al otro. En última instancia, el conflicto no es algo que debe evitarse a toda costa, sino algo que debe aprenderse a transitar. Es una parte inevitable de cualquier relación humana significativa. Y lejos de ser una falla, es una puerta a una comprensión más profunda, tanto del otro como de ti mismo. Quien huye del conflicto, huye de la oportunidad de crecer. Quien lo enfrenta con estrategia emocional, lo transforma en sabiduría vivida. Capítulo 11. Elegir tus batallas internas, no todo lo que piensas merece tu atención. Uno de los hábitos más sutiles y destructivos de la mente humana es creer que cada pensamiento que aparece en nuestra cabeza merece ser atendido, analizado o tomado como verdad. Nos enseñaron a pensar, pero no nos enseñaron a filtrar. Vivimos sumergidos en una marea continua de voces internas que a veces nos impulsan, pero muchas veces nos sabotean, nos debilitan o nos empujan hacia el miedo y la inseguridad. El estratega emocional ha aprendido una lección fundamental: no todo lo que piensas te pertenece. Y no todo lo que piensas debe convertirse en una batalla interna. La mente, sin entrenamiento, es como un niño inquieto, curiosa, creativa, pero también temerosa, hipersensible y exagerada. Puede saltar de una idea a otra sin descanso, imaginar escenarios catastróficos o repetir una y otra vez las mismas dudas, culpas o reproches. Este funcionamiento caótico no es una falla del sistema, es la manera en que hemos sobrevivido durante miles de años. Sin embargo, hoy, en un mundo hiperestimulado, donde la información nos bombardea constantemente y donde el silencio interior escasea, esa misma mente descontrolada se convierte en una fuente constante de sufrimiento. Pensar como un estratega emocional no significa dejar de tener pensamientos difíciles o incómodos. Significa aprender a observarlos sin fusionarte con ellos. Es decir, reconocer que tienes pensamientos, pero que no eres tus pensamientos. Que puedes escuchar a tu mente sin obedecerla ciegamente. Que puedes identificar cuando una idea nace del miedo, del hábito, del ego herido, y cuando una idea viene de tu centro, de tu sabiduría, de tu conciencia. Esta distinción, que parece simple, cambia radicalmente tu forma de vivir. Elegir tus batallas internas significa desarrollar la capacidad de distinguir entre lo que merece tu energía mental y emocional, y lo que no. No toda duda debe ser respondida.
No todo juicio interno merece una réplica. No toda imagen catastrófica necesita que la analices durante horas. A veces, la mejor respuesta es dejar pasar el pensamiento como una nube en el cielo. Observarlo sin actuar, sin discutir, sin alimentar la tormenta. El silencio mental no se logra reprimiendo pensamientos, sino dejando de alimentar aquellos que no sirven a tu paz. Este tipo de maestría interior requiere práctica. Al principio, te verás atrapado muchas veces en diálogos internos innecesarios, discutirás contigo mismo, revisarás una conversación del pasado por centésima vez, anticiparás un futuro doloroso que quizás nunca llegue. Pero poco a poco, si mantienes tu atención activa, te volverás más hábil para detectar los pensamientos inútiles. Y cuando logres verlos sin actuar desde ellos, estarás entrenando tu libertad interior. Estarás eligiendo dónde poner tu foco, que es el recurso más valioso que tienes. Un pensamiento sin atención es como una chispa que se apaga en el viento. Un pensamiento con atención sostenida se convierte en fuego, puede calentar o puede destruir. Elegir tus batallas internas es elegir en qué pensamientos quieres invertir tu energía emocional. ¿Vale la pena alimentar esa sospecha? ¿Vale la pena revolver ese error que cometiste hace años? ¿Vale la pena suponer lo peor de ti mismo solo porque estás cansado o estresado? Muchas veces, la respuesta es no, y en ese no, pronunciado desde la calma y la claridad, nace una libertad que no tiene precio. El estratega emocional también comprende que muchos de sus pensamientos no vienen de su esencia, sino de condicionamientos sociales, familiares y culturales. La autocrítica excesiva, por ejemplo, suele ser una voz heredada, un eco de lo que escuchamos en la infancia o en entornos donde no se valoraba el cuidado emocional. Por eso, elegir tus batallas internas implica también cuestionar esas voces. Preguntarte, ¿quién me enseñó a pensar así? ¿De dónde viene este pensamiento que me hace sentir insuficiente? ¿Qué pasaría si simplemente no le creyera? Este acto de desobediencia interna es, muchas veces, el primer paso hacia una mente más sana y libre. Aprender a pensar como un estratega emocional es, en gran parte, aprender a dejar de creer en todo lo que tu mente dice. Es entrenar tu atención para distinguir lo esencial de lo superfluo. Es desarrollar un testigo interior que observe, con firmeza y compasión, la tormenta mental sin ser arrastrado por ella. Y ese testigo, con el tiempo, se vuelve tu ancla. Tu refugio. Tu lugar de poder. Capítulo 12. El arte de la pausa estratégica, responder en vez de reaccionar. En un mundo que se mueve a velocidad vertiginosa, donde la inmediatez se valora por encima de la profundidad, la pausa puede parecer una anomalía. Estamos condicionados a reaccionar, a responder al instante, a emitir opinión, a actuar incluso cuando no entendemos del todo lo que sucede. Pero el estratega emocional ha aprendido que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. Y en ese espacio habita la posibilidad de la libertad emocional, de la sabiduría aplicada, de la elección consciente. Ese espacio se llama pausa. Y es ahí donde se cultiva el verdadero poder. La pausa estratégica no es una evasión ni una excusa para evitar lo incómodo. Todo lo contrario. Es un acto deliberado de presencia. Una forma de interrumpir el piloto automático que tantas veces nos empuja a hablar sin pensar, a juzgar sin comprender, a actuar sin evaluar las consecuencias. La reacción nace del impulso, la respuesta nace de la pausa. Y ese es el núcleo de la estrategia emocional, aprender a esperar unos segundos más, respirar un poco más hondo, y mirar la situación con una perspectiva más amplia antes de decidir cómo proceder. Muchas veces, el mayor error no está en lo que vivimos, sino en cómo reaccionamos a lo que vivimos. Un malentendido puede resolverse con una pregunta amable o convertirse en un conflicto mayor por una frase lanzada sin filtro. Un pensamiento negativo puede diluirse con un poco de silencio interior o transformarse en angustia si lo alimentamos compulsivamente. En ese sentido, la pausa no solo es una herramienta, sino un escudo. Nos protege de nuestra propia impulsividad, de nuestras viejas heridas que buscan ser reactivadas, de los patrones emocionales que tienden a repetirse una y otra vez. El estratega emocional sabe que no es débil quien se detiene antes de actuar, sino todo lo contrario. La pausa requiere coraje, especialmente cuando todo en tu cuerpo quiere responder de inmediato. Requiere humildad para reconocer que quizás no tienes toda la información, que tu percepción puede estar nublada por emociones intensas, que tu reacción instintiva puede no ser la más efectiva. En esos segundos de pausa, puedes preguntarte, ¿desde dónde estoy por responder? ¿Desde el miedo? ¿Desde el enojo? ¿Desde una herida vieja que esta situación ha tocado?
Y solo con esa conciencia, ya has cambiado el juego emocional. Responder en vez de reaccionar no significa reprimir tus emociones, sino canalizarlas con inteligencia. Significa darte el tiempo necesario para encontrar la mejor forma de expresar lo que sientes, lo que piensas y lo que necesitas sin atacar, sin victimizarte, sin renunciar a tu poder. Es convertir la emoción en energía dirigida, no en energía desbordada. Es la diferencia entre una llamarada que quema todo y un fuego contenido que calienta y transforma. La práctica de la pausa estratégica también se extiende a nuestras decisiones cotidianas. Vivimos en una cultura que nos empuja a decidir rápido, a no perder tiempo, a elegir bajo presión. Pero las decisiones más importantes de la vida, amar, decir que no, cambiar de rumbo, perdonar, establecer límites, requieren maduración. No pueden ser tomadas en automático. El estratega emocional se da el tiempo necesario. Escucha. Evalúa. Y cuando actúa, lo hace con la certeza de quien ha reflexionado, no con la urgencia de quien se siente obligado a responder. Una pausa también puede salvar relaciones. ¿Cuántas veces una palabra dicha con rabia arruinó un vínculo? ¿Cuántas veces un silencio incómodo fue malinterpretado porque nadie se detuvo a preguntar desde la empatía? La pausa permite recuperar la humanidad en el diálogo. Permite escuchar realmente al otro sin necesidad de estar a la defensiva. Permite que el corazón se calme antes de hablar, que la mente se aclare antes de decidir, que el alma se exprese sin violencia. El arte de la pausa no se aprende leyendo libros. Se entrena. Día tras día. Momento tras momento. Empezando con cosas pequeñas, contar hasta 3 antes de responder un mensaje cargado, respirar antes de corregir a alguien, dejar pasar unos minutos antes de publicar una opinión impulsiva. Es en esas pequeñas pausas donde se construye el músculo de la estrategia emocional. Porque si no puedes detenerte en lo pequeño, difícilmente podrás detenerte en lo grande. Y al final, quien domina la pausa no es quien se vuelve lento o indeciso, sino quien actúa con mayor precisión. Es quien dispara menos, pero acierta más. Es quien habla menos, pero dice lo esencial. Es quien reacciona menos, pero transforma más. Porque ha descubierto que su poder no está en ser rápido, sino en ser consciente. Capítulo 13. Dominar la narrativa interna, el poder de lo que te cuentas a ti mismo. En el corazón de cada emoción humana habita una historia. No una historia objetiva ni necesariamente cierta, sino una interpretación personal, subjetiva, tejida con hilos de experiencias pasadas, creencias adquiridas, expectativas inconscientes y temores profundamente arraigados. Esa historia interna, lo que te dices a ti mismo cuando las cosas no salen como esperas, cuando alguien te hiere, cuando te enfrentas a un reto o incluso cuando logras algo importante, no solo define tu estado emocional en ese instante, sino que moldea el curso de tu vida entera. Por eso, uno de los pilares del pensamiento estratégico emocional es el dominio consciente de la narrativa interna. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que están constantemente contándose historias. Y, peor aún, no se dan cuenta de que esas historias suelen estar distorsionadas. Cuando piensas siempre fracaso, nadie me entiende, esto es culpa mía, nunca voy a cambiar o no soy suficiente, no estás describiendo hechos, estás interpretando la realidad desde un filtro emocional. Y ese filtro, si no se cuestiona, se convierte en una profecía que se cumple a sí misma. Las palabras que te dices por dentro se convierten en los lentes con los que ves el mundo. Si te repites que estás roto, comenzarás a actuar como alguien roto. Si te repites que no vales, empezarás a aceptar tratos indignos. La narrativa se vuelve destino. Pensar como un estratega emocional implica tomar el control de esa narrativa. No para engañarte ni para caer en afirmaciones vacías, sino para elegir conscientemente qué versión de los hechos vas a alimentar. El estratega emocional no niega sus emociones, pero tampoco se deja arrastrar por el drama mental. Observa lo que siente, escucha lo que piensa y luego decide, ¿esta historia me empodera o me debilita? ¿Esta interpretación me hace crecer o me encierra? ¿Esta voz interna viene del miedo o de mi sabiduría? En ese discernimiento comienza el verdadero liderazgo interior. Dominar la narrativa interna también implica reconocer los guiones heredados. Muchas veces nos contamos historias que ni siquiera son nuestras. Las absorbimos de nuestros padres, maestros, entornos sociales o incluso de la cultura. La historia de que debes complacer a todos para ser amado. La historia de que si muestras vulnerabilidad te verán como débil. La historia de que ser exitoso significa tener más que otros. El estratega emocional cuestiona esas narrativas. Las desarma. Las reescribe.
Y en ese proceso, recupera su derecho a construir una vida auténtica. Una herramienta poderosa para transformar la narrativa interna es el lenguaje consciente. Las palabras que usas, incluso mentalmente, tienen un impacto emocional profundo. No es lo mismo pensar esto es un desastre que pensar esto es un desafío que puedo resolver. No es lo mismo decirte soy un inútil que decirte hoy cometí un error, pero sigo aprendiendo. Cambiar el lenguaje no es negar la realidad, es transformarla desde dentro. Es elegir palabras que te ayuden a mantenerte en movimiento, en calma y en conexión contigo mismo, incluso cuando todo afuera parezca incierto. La narrativa también se moldea a través de las preguntas que te haces. Las preguntas internas activan respuestas emocionales. Si ante un problema te preguntas ¿por qué siempre me pasa esto a mí?, tu mente buscará razones que refuercen tu victimismo. En cambio, si te preguntas ¿qué puedo aprender de esto?, estás abriendo espacio para la evolución. El estratega emocional cultiva el hábito de hacerse mejores preguntas, porque entiende que una sola pregunta puede cambiar por completo la dirección de su pensamiento, su estado emocional y su comportamiento. Pero dominar la narrativa interna no significa tener el control absoluto de la mente. Todos tenemos días oscuros, pensamientos intrusivos, momentos de duda o autocrítica. La diferencia está en no quedarse atrapado en esa historia negativa. En saber decir, esto que estoy pensando no es toda la verdad. En recordar que cada historia puede tener otra versión. Una versión más compasiva. Más fuerte. Más lúcida. Más justa contigo mismo. Y esa versión no se encuentra al azar. Se cultiva. Se practica. Se elige. Quien domina su narrativa interna no es quien nunca sufre, sino quien sufre con sentido. Es quien puede atravesar el dolor sin volverse su esclavo. Es quien aprende a contarse a sí mismo una historia en la que no es la víctima perpetua ni el héroe perfecto, sino un ser humano en constante transformación. Alguien que, incluso en sus momentos de mayor vulnerabilidad, conserva el poder de decidir qué significado darle a lo que está viviendo. El poder no está en lo que te sucede, sino en lo que te dices cuando te sucede. Esa es la esencia del pensamiento estratégico emocional. Y cada vez que eliges una narrativa que te fortalece, estás moldeando tu mundo interno de una manera que transforma también tu mundo externo. Capítulo 14. Elegir tus batallas emocionales, cuándo soltar y cuándo persistir. Una de las habilidades más complejas y más esenciales que puede desarrollar un estratega emocional es la capacidad de elegir sus batallas internas. No todas las guerras merecen ser luchadas, no todos los conflictos internos deben ser resueltos de inmediato, y no todo lo que sentimos necesita ser procesado hasta sus últimas consecuencias. Aprender a discernir entre lo que vale la pena enfrentar y lo que debe soltarse es un acto profundo de inteligencia emocional, de madurez psicológica y de respeto por la energía mental y espiritual que poseemos. No se trata de evitar los problemas, sino de reconocer que a veces el verdadero poder está en decidir no desgastarse innecesariamente. Persistir por orgullo, por miedo o por el deseo de tener razón puede conducir a un agotamiento silencioso, a una guerra interna sin fin que consume recursos emocionales valiosos. En cambio, el estratega emocional sabe que cada batalla que elige debe tener un sentido, una dirección, un propósito más allá del ego. Preguntarse, ¿esta lucha me está llevando a un lugar más claro o solo me mantiene estancado en el dolor?, puede cambiar por completo la perspectiva con la que enfrentamos nuestras emociones. Porque muchas veces, no se trata de ganar la discusión interna, sino de liberar el peso de sostenerla innecesariamente. Saber cuándo soltar no significa rendirse. Al contrario, es un acto de coraje. Dejar ir una emoción que no te sirve, una culpa antigua que ya no te define, una rabia que solo te drena, es un acto de afirmación personal. No estás negando lo que sientes, estás eligiendo no seguir alimentándolo. Porque hay dolores que se repiten no porque deban quedarse, sino porque tú no dejas de invitarlos. Y cuando decides soltar, no solo haces espacio en tu mente, haces espacio en tu vida para algo nuevo, más auténtico, más libre. Persistir, por otro lado, tiene sentido cuando hay algo real que defender dentro de ti. Cuando una convicción te guía, cuando un valor está siendo vulnerado, cuando un límite necesita ser afirmado con claridad. El estratega emocional no huye del conflicto necesario. Si algo lo lastima repetidamente, no se calla por temor a perder la paz, porque sabe que esa paz sería falsa. Persiste cuando el alma se lo exige, cuando el corazón le indica que está en juego su dignidad, su esencia o su crecimiento. No es la terquedad lo que lo mueve, sino la integridad. El problema surge cuando confundimos persistencia con obsesión.
Cuando ya no luchamos por algo constructivo, sino por no soltar el control, por no aceptar la realidad, por no mostrarnos vulnerables. Entonces insistimos en cambiar lo que no depende de nosotros, en salvar vínculos que ya se rompieron, en culparnos por lo que ya no puede ser cambiado. Ahí es cuando la persistencia deja de ser virtud y se convierte en prisión. El estratega emocional, en cambio, sabe cuándo soltar no por debilidad, sino por respeto a su propia paz. A veces, no soltamos porque creemos que hacerlo es fracasar. Como si dejar de intentar fuera equivalente a perder. Pero no todo lo que soltamos se pierde, a menudo, lo que soltamos nos libera. Persistir debe ser una elección consciente, no una inercia emocional. ¿Qué estás persiguiendo realmente? ¿Una meta legítima o la validación de alguien más? ¿Una solución real o una fantasía de control? Preguntas como estas nos devuelven el timón interno, nos sacan del piloto automático y nos permiten tomar decisiones desde la claridad y no desde la carencia. Elegir tus batallas emocionales también significa reconocer tus límites. Ninguna mente humana puede estar resolviendo conflictos todo el tiempo sin quebrarse. No todo necesita análisis. No todas las emociones requieren una respuesta inmediata. Hay momentos en los que simplemente necesitas descansar, respirar, observar sin intervenir, permitir que las aguas se calmen antes de cruzarlas. El silencio también es una estrategia. Y a veces, el mayor acto de poder es la no reacción. El estratega emocional aprende a dejar que ciertas heridas sanen solas, sin abrirlas una y otra vez con pensamientos repetitivos. Aprende a decir hoy no tengo que resolver esto y en esa decisión se fortalece. Porque no todo se resuelve luchando. A veces, el tiempo, la distancia emocional y la aceptación hacen un trabajo más profundo que cualquier esfuerzo por controlar. Soltar también es confiar en que la vida tiene su propia sabiduría, que no todo depende de uno, que hay batallas que se ganan con paciencia. Por supuesto, no existe una fórmula universal para decidir cuándo soltar y cuándo persistir. Cada caso es único. Pero el criterio esencial del estratega emocional es este: si algo te está haciendo perder la conexión contigo mismo, si estás dejando de escucharte, si estás cediendo tu paz por una lucha interminable, tal vez no sea el camino correcto. En cambio, si al persistir te sientes más entero, más claro, más fuerte en tu esencia, es muy probable que esa batalla merezca tu energía. En última instancia, elegir tus batallas emocionales no es una cuestión de fuerza, sino de sabiduría. Es saber que tu energía es limitada y que vale la pena cuidarla. Es entender que no necesitas probar nada a nadie, que no todo lo que duele debe ser resuelto, que no todo lo que te afecta te pertenece. Es tomar distancia cuando hace falta y avanzar cuando el alma lo pide. Así se construye la estrategia emocional, con inteligencia, con compasión y con una profunda fidelidad a tu paz interior. Capítulo 15. Convertir el dolor en dirección, la brújula emocional del estratega. El dolor es uno de los mensajeros más poderosos de la existencia humana, pero también uno de los más temidos y malinterpretados. En la cultura del pensamiento rápido, de la gratificación inmediata y de la evasión emocional, hemos sido entrenados para huir del dolor, reprimirlo o disfrazarlo. Sin embargo, para quien piensa como un estratega emocional, el dolor no es un enemigo que debe ser destruido, sino una brújula que, si se escucha con atención, puede señalar el camino hacia una versión más sabia y auténtica de uno mismo. No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de descubrir su utilidad como catalizador de conciencia y crecimiento. Todo dolor emocional contiene un mensaje. Puede ser una señal de que estás desalineado con tus valores, de que estás tolerando algo que tu alma no acepta, de que estás postergando decisiones cruciales o de que necesitas cambiar radicalmente la forma en que te estás relacionando contigo mismo o con el mundo. El estratega emocional no intenta anestesiar el dolor, sino traducirlo. No se pregunta cómo elimino esto, sino qué me está diciendo esto que aún no quiero ver. Ahí radica una diferencia esencial entre vivir reaccionando y vivir estratégicamente. Muchas veces, el dolor que sentimos no tiene que ver solo con el presente, sino que está conectado con heridas antiguas, memorias no resueltas o patrones repetitivos. Lo que duele hoy puede ser un eco de lo que dolió ayer, y si no lo identificamos, corremos el riesgo de responder con intensidad desproporcionada a situaciones que en sí mismas no la merecen. El estratega emocional es capaz de ir más allá del síntoma, se convierte en arqueólogo de su historia interior. Indaga sin juicio, busca las raíces, y al hacerlo, va desactivando lentamente las trampas emocionales heredadas o inconscientes. Convertir el dolor en dirección implica también dejar de luchar contra lo que no puedes controlar. Hay dolores inevitables: la pérdida, la traición, la muerte, el abandono.
Pretender evitar ese tipo de experiencias es intentar vivir sin vivir. El estratega emocional comprende que el sufrimiento no desaparece por negarlo, pero sí puede transformarse cuando se le da un propósito. Preguntarse, ¿qué puedo construir desde esta caída? ¿Quién me estoy volviendo gracias a esta adversidad? ¿O qué parte de mí se está revelando en medio de este quiebre? Convierte el dolor en un acto de poder. No todos los dolores necesitan respuestas inmediatas. A veces, lo más estratégico es permitir que el tiempo haga su trabajo. El dolor bien gestionado necesita pausa, silencio, incluso cierta quietud interior para que pueda procesarse con profundidad. El estratega emocional no acelera su sanación para complacer expectativas externas. Se da permiso de sentir sin culpa. Sabe que todo duelo tiene su ritmo, y que forzar la superación puede ser tan dañino como el estancamiento. En lugar de pasar página, elige integrar la experiencia. Otra habilidad clave es distinguir entre dolor útil y dolor repetitivo. El primero impulsa cambios, genera aprendizajes, revela verdades necesarias. El segundo es ese dolor circular, que se alimenta de pensamientos obsesivos, de culpas no cuestionadas o de vínculos tóxicos que no se cierran. El estratega emocional reconoce cuando el dolor se ha vuelto autoimpuesto. Cuando ya no duele lo que pasó, sino lo que uno sigue narrándose sobre lo que pasó. Y allí interviene. No con negación, sino con conciencia activa, cambiando la historia que alimenta el sufrimiento. Uno de los mayores actos de estrategia emocional es dejar de victimizarse frente al dolor. Sentir dolor no te hace débil, quedarte atrapado en él como única identidad sí puede limitarte profundamente. El estratega emocional no niega su dolor, pero tampoco se define por él. Puede decir, esto me dolió profundamente, pero no soy solo eso. En ese matiz reside el poder de transformación. El dolor puede ser parte de tu historia, pero no tiene por qué ser el título principal de tu vida. También es fundamental evitar la comparación del dolor. Vivimos en una era donde incluso el sufrimiento parece estar jerarquizado. Hay otros que sufren más, esto no debería afectarme tanto, no tengo derecho a sentirme así. Todas esas frases invalidan la experiencia emocional auténtica. El estratega emocional entiende que cada dolor es legítimo en su contexto. Que lo importante no es cuánto duele en comparación a otros, sino qué haces tú con ese dolor. La comparación solo te aleja de ti mismo. El dolor, cuando es observado con coraje, suele revelar verdades incómodas, vínculos que ya no funcionan, formas de pensar que ya no sirven, aspiraciones que en realidad no eran tuyas. Por eso, no es extraño que el dolor venga acompañado de resistencia interna. Nos asusta lo que podríamos descubrir si lo escuchamos del todo. Pero ahí es donde el estratega emocional marca la diferencia, se atreve a mirar de frente. Porque sabe que todo lo que no se enfrenta se repite, y todo lo que se comprende, se transforma. Aceptar el dolor como brújula no significa resignarse, sino abrirse a una inteligencia más profunda que no siempre es visible desde la comodidad o el placer. Algunas de las decisiones más sabias, de los cambios más urgentes y de los despertares más significativos de la vida surgen del fuego del dolor. Si puedes sostenerte en medio de esa incomodidad sin traicionarte, habrás descubierto un nivel de fuerza emocional que no se compra, no se enseña, solo se revela en el cruce entre el quebranto y la voluntad de renacer. Al final, convertir el dolor en dirección es un arte. Un arte que exige honestidad, paciencia y una gran dosis de compasión contigo mismo. No necesitas estar bien todo el tiempo, pero sí puedes decidir cómo caminar en medio de lo que duele. Esa decisión, tomada una y otra vez, día tras día, es lo que define a un verdadero estratega emocional. No aquel que no sufre, sino aquel que aprende a usar cada herida como un mapa, cada lágrima como una llave, y cada sombra como parte esencial de su luz. Capítulo 16. Visión a largo plazo. Pensar más allá del instante. Una de las cualidades más definitorias de un estratega emocional es su capacidad para mantener una visión a largo plazo incluso en medio del caos inmediato. Mientras la mayoría de las personas reaccionan desde la urgencia, impulsadas por emociones intensas y momentáneas, el estratega aprende a mirar más allá de lo que está ocurriendo ahora. No se deja secuestrar por el instante. Sabe que cada respuesta emocional no solo afecta su presente, sino que moldea silenciosamente su futuro. Esta conciencia lo obliga a detenerse, a reflexionar antes de actuar, y a preguntarse constantemente, ¿esto me acerca o me aleja de la vida que realmente quiero construir? Pensar a largo plazo no significa negar la emoción presente, sino integrarla con una perspectiva más amplia. Es el arte de sentir sin dejar que el sentimiento determine por completo la dirección. Cuando algo duele, frustra o molesta, la reacción automática suele ser la más ruidosa.
Pero el estratega emocional respira hondo y se recuerda que una emoción no es un mandato, es solo una señal. Y que no todo lo que sientes debe convertirse en acción. Esa pausa es su poder. Tener una visión amplia también significa desarrollar una relación madura con el tiempo. El estratega emocional no exige resultados inmediatos ni cae en la trampa del todo o nada. Entiende que las mejores decisiones rara vez se sienten cómodas en el corto plazo. Cultivar un buen hábito, poner un límite necesario, terminar una relación dañina, iniciar un camino nuevo, todo eso duele al principio. Pero él no busca comodidad inmediata, busca coherencia con su propósito. Y está dispuesto a soportar la incomodidad de hoy por el bienestar de mañana. En un mundo dominado por la inmediatez, donde todo parece diseñado para obtener respuestas instantáneas, desde mensajes hasta recompensas emocionales, pensar en términos de años, décadas o legado parece revolucionario. Sin embargo, ahí es donde el estratega emocional encuentra su ventaja, al no guiarse por la urgencia colectiva, puede construir con paciencia lo que otros intentan improvisar. Su vida no es un parche emocional tras otro, sino una obra que va tomando forma con cada decisión alineada. La visión a largo plazo también le permite al estratega tolerar el fracaso de una manera distinta. Mientras que muchos ven un error como un obstáculo definitivo, él lo interpreta como parte natural del proceso. Porque sabe que ningún camino sostenido y auténtico está libre de tropiezos. Lo que importa no es evitar caer, sino lo que haces después de cada caída. En lugar de usar el fracaso como justificación para rendirse, lo usa como retroalimentación para ajustar el rumbo. Esta forma de pensar afecta profundamente la forma en que el estratega se relaciona con los demás. No elige vínculos por necesidad inmediata, sino por compatibilidad con sus valores y objetivos a futuro. Prefiere la profundidad a la cantidad, la honestidad al agrado, el compromiso al entretenimiento vacío. Y porque sabe lo que quiere a largo plazo, tiene el coraje de decir no a lo que solo lo distrae. No se trata de ser frío o calculador, sino de ser profundamente selectivo con lo que nutre su camino emocional. El pensamiento estratégico a largo plazo también implica una evaluación constante del presente. El estratega emocional se pregunta, ¿qué estoy sembrando hoy con mis pensamientos, palabras y acciones? Porque entiende que cada pequeña elección tiene un efecto dominó. No vive esperando un cambio mágico futuro, actúa hoy desde la conciencia de que el mañana se está construyendo minuto a minuto. Esta mentalidad lo protege del autoengaño, la procrastinación emocional y las decisiones impulsivas. Otra clave de este enfoque es saber diferenciar lo urgente de lo importante. Hay emociones urgentes que exigen atención inmediata, pero no por eso son relevantes para tu bienestar a largo plazo. Hay conflictos que te piden una reacción ya, pero que en realidad solo buscan atraparte en viejas dinámicas. El estratega emocional desarrolla un radar afinado para discernir lo esencial de lo accesorio, y así no desperdicia su energía en batallas que no le pertenecen. Pensar más allá del instante también significa proteger la energía mental. Las decisiones tomadas en estados emocionales extremos rara vez son sabias. Por eso, el estratega entrena su capacidad de esperar. De observar sin actuar. De digerir lo que siente antes de responder. Esta paciencia emocional le permite tomar decisiones más limpias, más justas y más coherentes con su propósito. No porque sienta menos, sino porque siente con mayor claridad. En este camino, la autodisciplina emocional se convierte en un músculo vital. No todo lo que apetece conviene, no todo lo que atrae merece atención. La visión a largo plazo le da al estratega un marco para priorizar. Puede renunciar a gratificaciones temporales porque tiene claridad sobre lo que realmente quiere. Y en esa claridad encuentra libertad, ya no es esclavo de impulsos pasajeros, sino arquitecto consciente de su evolución. Pero quizás lo más valioso de pensar más allá del instante es que le permite vivir con mayor paz. No necesita correr detrás de todo. No vive desde la ansiedad por controlar. Sabe que su vida es un proceso, no una urgencia. Esta visión le permite sostenerse cuando las cosas se mueven lento, cuando las recompensas no llegan de inmediato, cuando la vida parece exigir más paciencia que resultados. Su confianza no está en lo inmediato, sino en la dirección que ha elegido. Y así, el estratega emocional se convierte en una rara combinación de sensibilidad profunda y visión prolongada. Siente intensamente, pero no actúa desde el impulso. Reflexiona con claridad, pero no se congela en la indecisión. Su poder está en esa doble capacidad, estar presente sin perder de vista el horizonte. Porque ha entendido que lo que se construye lentamente, desde la coherencia y la verdad, tiene más posibilidades de durar y de transformar.
Capítulo 17. La evolución del estratega emocional. Vivir desde la sabiduría interior. Llegar al punto de pensar como un verdadero estratega emocional no es el resultado de una fórmula mágica ni de una serie de pasos mecánicos. Es una transformación progresiva, íntima y a veces silenciosa que se va dando dentro de la persona que decide conscientemente dejar de reaccionar como víctima de sus emociones para comenzar a responder desde la madurez. Es una evolución que no ocurre de un día para otro, pero que cambia radicalmente la forma de vivir, de sentir, de elegir y de construir una vida plena. Este capítulo final no busca cerrar un ciclo, sino abrir una puerta, la del compromiso con una manera distinta de estar en el mundo. El estratega emocional no es una figura perfecta, inquebrantable ni ajena a las dificultades humanas. Al contrario, siente como todos, se equivoca, se cansa, tropieza y a veces duda. Pero ha desarrollado una diferencia crucial: su relación con lo que siente es consciente, responsable y deliberada. No corre a evitar el dolor ni se deja arrastrar por el placer inmediato. Se ha entrenado para sostener emociones difíciles sin rendirse y para cultivar las que le permiten crecer y evolucionar. En vez de huir, observa. En vez de reaccionar, elige. En vez de culpar, asume. Esta transformación exige, ante todo, honestidad. El estratega emocional no se esconde detrás de máscaras para parecer fuerte. Reconoce su vulnerabilidad y la convierte en una fuente de poder. Ha aprendido que quien niega lo que siente se convierte en esclavo de sus emociones. Pero quien se atreve a mirar hacia adentro, a nombrar lo que le ocurre y a hacerse cargo, se libera. No le teme a sus sombras, porque sabe que al integrarlas puede iluminar su camino. Ha dejado de huir de sí mismo. Una característica esencial de esta evolución es la paz que proviene de vivir con coherencia. El estratega emocional ha afinado su brújula interna. Ya no toma decisiones para agradar, evitar conflictos o complacer mandatos ajenos. Vive desde la autenticidad. Eso no significa que no escuche a los demás, sino que ha aprendido a diferenciar entre la crítica constructiva y el ruido innecesario. Confía en su juicio sin caer en la arrogancia. Y, cuando se equivoca, tiene la humildad de corregir sin autoaniquilarse. Además, ha desarrollado una relación distinta con el tiempo. Sabe esperar sin desesperar. No necesita resultados inmediatos para validar su camino. Ha entendido que las semillas más valiosas tardan en florecer y que la constancia es más poderosa que la euforia momentánea. El estratega emocional vive cada etapa como parte del proceso. No se apresura. Aprende del invierno con la misma gratitud con la que disfruta la primavera. Y no permite que la prisa del mundo lo saque de su ritmo. Este tipo de pensamiento también lo convierte en alguien más empático. Al dejar de pelear consigo mismo, disminuye su necesidad de controlar a los demás. Escucha más, juzga menos. No impone sus verdades, pero vive fiel a ellas. Entiende que cada persona está librando una batalla interior, y por eso practica la compasión. Sabe poner límites, pero sin necesidad de herir. Porque su fortaleza no está en dominar, sino en mantenerse firme sin perder la amabilidad. El estratega emocional ha resignificado el dolor. Ya no lo ve como un enemigo a destruir, sino como un maestro exigente. No busca sufrir, pero tampoco se quiebra cuando la vida duele. Ha desarrollado una resiliencia que no es dureza, sino flexibilidad. Sabe que todo lo que se rompe dentro puede reconstruirse con más conciencia. Y ha vivido lo suficiente como para entender que cada pérdida contiene una semilla de renovación, si uno está dispuesto a mirar más allá del vacío. Ha aprendido también a vivir en el presente sin olvidar su visión a largo plazo. No se pierde en nostalgias ni se paraliza por el futuro. Está aquí, ahora, sintiendo lo que siente, decidiendo desde la claridad y proyectando desde el propósito. Esa capacidad de integrar lo inmediato con lo trascendente le permite construir una vida más estable, más profunda y más alineada. Ya no es un náufrago emocional. Es un navegante lúcido. Uno de los frutos más hermosos de esta evolución es la libertad interior. El estratega emocional ha dejado de vivir prisionero del que dirán, del pasado que ya no existe o de las expectativas ajenas. Ha recuperado su derecho a elegir. Y en esa elección consciente se encuentra con su verdadero poder, el de crear una vida en la que cada emoción tiene un lugar, pero no una corona. Ha dejado de obedecer impulsos ciegos para empezar a construir desde la verdad interna. También ha entendido que el crecimiento emocional no es una línea recta. Hay avances y retrocesos. Días de claridad y días de niebla. Momentos de fuerza y momentos de fragilidad. Pero lo que marca la diferencia es la decisión de no abandonar el camino.
De volver a sí mismo una y otra vez. De aprender de cada caída. De sostenerse en lo importante aunque duela. Porque ha descubierto que la fidelidad a uno mismo es el mayor acto de amor propio. Este tipo de pensamiento transforma la manera de liderar, amar, crear y habitar el mundo. El estratega emocional ya no busca solo funcionar, sino florecer. Ya no busca evitar el dolor, sino comprenderlo. Ya no se conforma con sobrevivir, sino que quiere vivir plenamente, desde una presencia lúcida, comprometida y amorosa. Ha entendido que pensar estratégicamente con las emociones no es reprimirlas, sino usarlas como brújula. No es volverse frío, sino sabio. Y así, al final de este recorrido, el estratega emocional no se convierte en alguien perfecto, sino en alguien más consciente. No en alguien invulnerable, sino en alguien más íntegro. Su vida no se mide por logros externos, sino por la calidad de su vínculo consigo mismo y con los demás. Porque ha hecho de la introspección una herramienta, de la conciencia un hábito y de su evolución una prioridad. Y porque ha entendido que el arte de pensar estratégicamente con las emociones es, en el fondo, el arte de vivir con profundidad, presencia y sentido. Si este contenido te ha aportado valor, no olvides darle like y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio de Audiomentores. Tu apoyo nos inspira a seguir compartiendo ideas que transforman.